El día de hoy vamos a continuar con esta serie de fondo que tenemos en esta iglesia local, Iglesia Cristiana Gracia, y es la serie del Evangelio de Lucas. Los evangelios no fueron escritos solamente para mostrarnos o contarnos acontecimientos en torno a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sí se cuentan acontecimientos, hechos que rodeaban a nuestro Señor Jesucristo, pero va más allá que solamente relatarnos hechos. Los evangelios nos cuentan del carácter de Dios. Nos va presentando más a fondo cómo es el corazón de Dios y cuál es el plan de Dios. Como dijo bien alguien alguna vez, los evangelios son biografías teológicas, en donde se ve la esencia del corazón, en este caso, de Dios. En el último sermón del Evangelio de Lucas, hace 2 meses atrás, se habló sobre la pesca milagrosa. Un evento muy conocido por muchos, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo hace el milagro por sobre la experiencia de pescadores, como ser Pedro y los demás que le acompañaban, que no habían podido pescar nada en toda la noche, pero de repente aparece Jesús, les da una orden y obedeciendo la orden de Jesús, sacan tantos peces que las barcas se hundían. Se hundían. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Recordemos que aunque vimos ese milagro, tuvimos que apreciar el carácter de Jesús. ¿Qué fue lo que apreció Pedro en Jesús? Por ejemplo, Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón, es decir, el milagro realizado por Jesús, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se dan cuenta que Lucas no solo está contando un milagro, sino que Lucas en realidad está mostrando la identidad de Jesús? Pedro se postra de rodillas mostrando su humillación en tono de adoración. Ahí ya nos está diciendo algo muy importante. ¿Quién puede arrodillarse ante alguien en tono de adoración si no está reconociendo que esa persona es Dios? Jesucristo dijo en la tentación a Satanás: solo al Señor adorarás, a Él solo servirás. Entonces vemos a Pedro reconociendo la identidad divina de Jesús. Pedro se hace inferior a Jesús llamándole Señor. Señor. Pedro sabe igualmente que así como Jesús es el Dios santo, 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 Pedro reconoce también quién es Él. Y Él dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuán maravilloso es, hermanos, poder apreciar la Escritura más allá de los acontecimientos, ¿verdad? Qué hermoso es que Pedro, a través de su actitud, y nos muestra la identidad de Jesús y también la realidad de quién es el hombre ante ese Dios santo, santo, santo. El día de hoy nos vamos a centrar en otro milagro, pero como decíamos hace un momento, vamos a ver más allá del milagro. Vamos a apreciar al hacedor de este milagro, a Jesús. En Lucas capítulo 5, Evangelio de Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16, que es la lectura que nuestro hermano Andrés hizo hace un momento. En base a este milagro que es la sanación de un leproso, o como está en algunas versiones, Jesús sana a un leproso, vamos a sacar 4 puntos. 4 encabezados el día de hoy. Número 1, el hombre inmundo busca ser limpiado. El hombre inmundo busca ser limpiado. Número 2, un acto de misericordia, de soberanía y de poder. Un acto de misericordia, de soberanía y de poder. Número 3, Jesús vino a obedecer a su Padre. Y número 4, Jesús y el deseo ardiente de estar en comunión con su Padre. Jesús y el deseo ardiente de estar en comunión con su Padre. Bueno, comenzamos con nuestro primer encabezado. Número 1,
el hombre inmundo buscando ser limpiado. Versículo 12 de Lucas 5, dice la palabra de Dios. Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nosotros leemos en este texto que Jesús estaba en una de las ciudades. Obviamente se entiende que era una de esas ciudades en donde nuestro Señor Jesucristo se movía en su ministerio, rondando la ciudad de Nazaret, ¿verdad? Habíamos dicho en nuestra contextualización que Jesús se movió en todo ese sector de Galilea y no nos aclara qué ciudad es en la que Jesús está. Lo que sí nos dice es que está en una de esas ciudades. Pero analizando más profundamente en las Escrituras, nosotros no podemos pensar que Jesús se encontraba dentro de la ciudad, en el centro de la ciudad. La razón es simple. En el milagro que vamos a estudiar el día de hoy, vemos que es un leproso quien se acerca a Jesús. Y según la Sagrada Escritura, en Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46, los leprosos no podían estar dentro de la ciudad. La palabra de Dios dice en Levítico 13, el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, dice Levítico. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces nosotros podemos apreciar que por el conocimiento de la ley que los judíos tenían, no iban a permitir que un leproso esté dentro de la ciudad. Esto es un mandato que tiene mucho sentido de misericordia de Dios para evitar, por ejemplo, un contagio masivo en la ciudad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se podía apreciar la misericordia de Dios en esta ley y de la misma manera la disciplina de Dios, ¿verdad? Porque era una forma en la que Dios también mostró en pasajes de la Escritura que disciplinaba a personas, ¿no? Como ser el caso de la hermana de Moisés, la cual, de alguna manera, en un momento, luego de quejarse del liderazgo, recibe también este castigo, ¿no? Ahora, no estamos diciendo que esto sucedía siempre como un castigo, pero era una forma de disciplina del Señor muchas veces. Entonces, viendo esto, podemos nosotros intuir que todo esto sucedió en las afueras de una de esas ciudades. En las afueras de una de estas ciudades. ¿Y qué fue lo que aconteció? Seguimos leyendo, dice el texto: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Recordemos que el que está escribiendo esto es un médico, un doctor, Lucas. Y cuando Lucas dice que este hombre estaba lleno de lepra, nos está diciendo mucho. Recuerden, son las palabras de un médico. Lleno de lepra significa que su lepra, la lepra de este hombre, estaba avanzada. Estaba muy avanzada. ¿Pero qué es la lepra en sí? Bueno, la lepra es una infección ocasionada por una bacteria y normalmente se contagia en el aire, ¿no? Puede ser a través de la tos enfrente tuyo o el estornudo de un infectado enfrente tuyo. Y puede incluso contagiarse a través del contacto con otra persona infectada que tiene tal vez una herida, ¿no? Entonces la persona empieza a llenarse la piel de manchas que empiezan a convertirse en heridas, en lesiones que no sanan fácilmente. Eso ocasiona también que muchas de esas heridas se empiecen a infectar, lo que después conlleva a la mutilación de esas extremidades. Por eso es que se veía en esos casos que envolvían las partes afectadas con
algunas vendas para evitar que se les infecte, o cuando estaba infectado, evitar que el olor putrefacto saliera con toda su fuerza, ¿verdad? En fin, era una enfermedad muy, muy triste, muy lamentable. Hoy ya hay cura para esa enfermedad, o al menos una forma de poder controlarla. En ese tiempo, hermanos, no lo había. Así que una persona infectada con esta enfermedad estaba destinada a salir afuera, a esperar el milagro de sanidad de Dios, o si no, esperar la muerte, ¿no? A través de una infección potente de esas partes afectadas. Ahorita nosotros estamos tal vez analizando el dolor físico que pasaba esta persona, pero no hemos mencionado algo que también nos dice la ley de Levítico, y es que esta persona era apartada de todos, tenía que convivir solo fuera del campamento. La soledad era parte también de esta enfermedad, la soledad. Así que podemos ver cómo esta persona estaba sola, buscando una forma precaria de vivir, de sobrevivir en las afueras, quizás buscando una cueva donde poder dormir, o quizás armándose una tienda improvisada en donde poder estar mientras duraba su enfermedad. En fin, era una enfermedad muy, muy dolorosa, que afectaba el cuerpo, pero también la mente, el corazón. Este leproso, quizás ahora ya cuando hablamos del leproso podemos entender un poquito lo que le estaba pasando, ¿verdad? Entró en un estado de desesperación. Este leproso, al ver a Jesús, tuvo la osadía de acercarse a él. Recuerden, era prohibido para un leproso acercarse a los demás. Pero este leproso vio a Jesús y no sabemos cómo lo reconoció. Probablemente en algún momento tuvo la oportunidad de verle predicando y escuchó el mensaje de Jesús, o tal vez en algún momento este leproso tuvo la oportunidad de presenciar uno de sus milagros. No lo sabemos, la Escritura no lo dice, pero lo que sí nos dice es que lo reconoció. Supo que aquel que estaba ahí era Jesús, era el Jesús del cual todos hablaban, y lo reconoció y tuvo la osadía de acercarse a él. ¿Y qué hizo cuando se acercó? Dice la Escritura, se postró en tierra y rogó. Se postró en tierra y rogó. La actitud del leproso acá nos muestra reverencia. Reverencia. Es un respeto que está completamente ligado a la adoración. En el texto paralelo que está en Marcos capítulo 1, versículo 40, dice que este leproso fue ante Jesús y lo primero que hizo fue ponerse de rodillas. De rodillas. Entonces, complementando con lo que ahora estamos leyendo en Lucas, podemos nosotros saber que este hombre llegó, se puso de rodillas ante Jesús y luego inclinó su cabeza, su rostro a la tierra. Eso es adoración. ¿Recuerdan lo que hizo Cornelio en Hechos capítulo 10 cuando vio al gran apóstol Pedro llegando a su casa? Fue y se postró ante él como un tono de adoración. ¿Pero qué hizo Pedro? Pedro fue, lo levantó y le dijo, no, porque yo soy hombre como tú. Pedro no aceptó la adoración de Cornelio. ¿Pero qué hace Jesús? Le dijo al leproso, no, por favor, levántate. No, Jesús en todo momento, cuando viene alguien a postrarse ante él en tono de adoración, Jesús nunca rechaza la adoración. Jesús nunca rechaza la adoración como la haría un hombre cualquiera, como será el apóstol Pedro, que no merece adoración. Porque a Dios solo adorarás, dijo Cristo en la tentación ante Satanás. De la misma manera, en el libro de Apocalipsis vemos cómo el apóstol Juan, en esa gran visión que Dios le está mostrando, se postra ante un gran ángel poderoso, dice la Escritura, y el ángel, miren, no estamos hablando de un hombre, ahora estamos hablando de un ser celestial, y el ángel lo levanta a Juan y le dice, no, yo soy consiervo tuyo. Así como tú eres siervo de Dios, yo también soy siervo de Dios. Ambos somos siervos. No tienes por qué hacer esto.
Dios es solo el único digno de adoración. ¿Se dan cuenta lo que estamos viendo ahora en la Escritura? Primero Pedro y ahora el leproso nos están mostrando esa verdad que está tan plasmada en las Sagradas Escrituras, que aquel verbo que era desde el principio con Dios es Dios. Y aquel verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios. Él se dejaba adorar porque Él es el único digno de adoración. Así que esta expresión del leproso nos muestra que él de alguna manera sabía que el que estaba frente a él tenía una identidad divina, tenía el poder suficiente como para poder hacer algo por él. El leproso sabía algo de él y actuó con reverencia. Ese es nuestro aspecto acá. Actuó con reverencia. Oh, hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de este leproso? Probablemente este leproso sabía mucho más de cómo adorar que muchas iglesias evangélicas el día de hoy. A veces cometemos el error de confundir los términos de confianza, ¿verdad? Cuando el escritor a los Hebreos dice que acudamos al trono de la gracia con toda confianza. Bueno, confundimos la palabra confianza con confianzudo. A veces nos portamos con Dios, con el Señor, con el dueño del universo como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como si fuera cualquier persona. Cuando el leproso nos está mostrando reverencia ante aquel que él sabía que tenía una identidad divina, poderosa. Yo sé que esto podría hacer que algunos me tilden como legalista. Hermano, pero qué legalista lo que está diciendo, ¿no? Pero la verdad es que muchos servicios de adoración están llenos de todo, menos de reverencia. Menos de reverencia. ¿Se dan cuenta que estamos viendo aquí cuál es el corazón de la adoración? El Señor Jesucristo, en algún momento, en el libro de Juan, reconoce que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces aquí no estamos hablando de formas solamente, sino de un corazón que quiere adorar a Dios. La iglesia, por ejemplo, se reúne para adorar a Dios. Muy aparte de esa adoración diaria, continua que tenemos que nosotros realizar en nuestra vida cotidiana a Dios, en donde nosotros somos ese sacrificio vivo que entregamos a Dios cada día, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 12. Ese sacrificio vivo que significa renunciar al pecado, luchar diariamente contra el pecado. Hermanos, esa es una verdadera adoración. Ese es un verdadero acto de reverencia ahí en nuestra vida cotidiana. Pero cuando nos reunimos conjuntamente como pueblo de Dios para adorar, igualmente hay que mostrar reverencia. Reverencia. El culto de adoración no es el momento en el que tal vez el predicador empieza a hacer chiste tras chiste tras chiste, ¿verdad? Y empiezo como que a distraer más a los hermanos del mensaje de Dios. De tal manera que cuando todos salen de la reunión, todos se acuerdan del chiste, menos de la predicación. La falta de reverencia en las iglesias, hermanos, se ha perdido. Y estamos hablando de que la reunión es una reunión de adoración a Dios. Es una reunión de adoración. Y como muestra nuestro texto, la adoración tiene que ir con reverencia. Con reverencia. No estamos hablando de ser aburridos, no estamos hablando de ser legalistas. No, hermano, estamos hablando de ser reverentes, ordenados, sabiendo ante quién nos estamos presentando, así como sucedió con este leproso. Tenemos algo importante que imitar de este hombre y es su reverencia. ¿Qué más sucede con este hombre?
No solamente se postra en tono de adoración y reverencia ante Jesús, sino que le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como decíamos hace un momento, no sabemos de dónde es que este leproso conoce de Jesús. No sabemos si lo vio en algún momento, no sabemos si lo escuchó en algún momento, pero Lucas nos da a entender que sabía de él. Y de entrada le dice: Señor, Señor. Y este término es más que un término de respeto a otra persona, ¿no? Es como cuando tú te acercas y le dices: oiga, doncito, ¿no? No sabes su nombre, pues te refieres a él de una manera respetuosa. El leproso no está haciendo eso con Jesús. Le está llamando Señor en un tono de reconocimiento de su persona, ¿no? Tú eres el dueño, tú eres el amo, tú eres el soberano, tú eres el Señor. Este hombre sabía que Jesús tenía el poder para hacer algo por él. Y nadie puede reconocer como Señor a alguien si primero no se reconoce como siervo, ¿verdad? Tú eres el Señor, yo soy el siervo. Tú eres quien manda, yo soy quien se somete. Este hombre está haciendo eso. La petición del leproso contiene tanta conciencia de indignidad que nuevamente le jala la oreja al evangelicalismo del siglo XXI. Tanta conciencia de indignidad. ¿Se dan cuenta cómo pide el leproso ser sanado? Señor, si quieres, límpiame. Si quieres, puedes limpiarme. En ningún momento vemos al leproso con una actitud altanera, soberbia, irrespetuosa, chabacana, en donde se le acerca a Jesús en un tono de que yo me lo merezco, ¿no? Hey, yo soy judío igual que tú, soy parte del pueblo de Dios igual que tú. En ningún momento vemos a este leproso decretando o gritando su derecho o declarando sanidad sobre sí mismo. Es otro tono. Dice Lucas que le rogó. Rogar es pedir de una manera en la que estás implorando, estás clamando humilladamente. Eso es rogar. No estás pidiendo un derecho, ¿verdad? No estás pidiendo un derecho. El hombre reconoce que Jesús tiene todo el poder para sanarlo, pero también reconoce que aquel que está enfrente suyo es el Señor, es el soberano, y Él tiene, es decir, Jesús tiene todo el derecho de sanarlo solo si quiere, y de no sanarlo si Jesús no quiere sanarlo. ¿Se dan cuenta a dónde es que vamos con lo que estamos apreciando aquí en la Escritura? Cuán diferente, hermanos, es esa oración que reconoce ante quién se está dirigiendo. Muy diferente a las barrabasadas que a veces uno escucha o ve en esos lugares donde quieren darle órdenes a Dios, como si Dios fuera una especie de mayordomo cósmico. ¡Hey! Dame esto. Hermanos, Dios no es un mayordomo cósmico. O como dicen muchos otros, Dios no es el genio de la lámpara que está a tu servicio, no. El leproso está reconociendo que el que está delante de él es el Señor y que Él puede sanarlo solo si Él quiere. Solo si Él quiere. Salmo 135, 6. ¿Qué dice el salmista sobre Dios? Dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. De la misma manera, en el Salmo 115 dice: Dios hace lo que le place. Ese es el Dios de la Biblia. Y de alguna manera, hoy se está predicando en muchos lugares de otro Dios. Un Dios servil al hombre, no un Dios soberano. No un Dios que es Señor. ¿Se dan cuenta? Oh, hermanos,
¿Cuánta reverencia tenemos que tener incluso en nuestras oraciones a Dios? Acercarnos a Él como este leproso, a rogar. Sí, tenemos que pedir, pero pedir sabiendo que solo si Dios quiere nos lo va a dar. No decretar, no declarar, no gritar nuestro derecho, porque hermanos, no es ningún derecho que tenemos delante de Dios. De esa manera estábamos viendo nuestro primer punto. El hombre inmundo busca ser limpiado. ¿Se dan cuenta cómo fue que buscó esto? Nunca sin perder de foco quién era el que tenía enfrente. El santo, santo, santo. ¿Quién era él? ¿Verdad? Así como Pedro reconoció su condición de pecador y nunca perdió el tono de adoración y reverencia ante Jesús. Pasamos a nuestro punto número 2. Un acto de misericordia, soberanía y poder. Versículo 13 de Lucas 5. La palabra de Dios dice así: entonces, extendiendo él la mano, Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Tengo que llamar vuestra atención otra vez, hermanos, amigos, al propósito de los evangelios, ¿no? Por ejemplo, nosotros decíamos hace un momento que aunque estamos contando una historia, un milagro de Jesús, no nos centremos en el milagro en sí, sino en la persona que hace el milagro. Así que ahora vamos a apreciar cuál es el carácter de la persona que hace el milagro. Y empezamos diciendo, o hablando sobre la misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo. ¿Qué hace Jesús luego de escuchar al leproso rogando por sanidad? Dice el texto: extendiendo la mano, le tocó. Extendiendo la mano, le tocó. Es muy, muy importante usar nuestra imaginación para poder tener el foco bien claro, ¿no? El leproso está con el rostro en tierra, clamando, rogando reverencialmente por sanidad. No tenía que acercarse a Jesús porque estaba yendo en contra de lo que decía la ley en Levítico, pero este hombre tuvo la osadía y se acerca. No sabía lo que iba a esperar de parte de Jesús, aunque sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Pero qué sorprendente es cuando Jesús agarra la mano, extiende su mano y le toca. Este leproso había estado en soledad por quién sabe cuánto tiempo, según Lucas, por lo avanzado de su enfermedad, porque dice que ya estaba lleno de lepra, es decir, que ya no era solamente una parte de su cuerpo la afectada, sino casi todo su cuerpo. Entonces probablemente fue mucho tiempo en soledad, mucho tiempo en dolor físico, como también un dolor emocional, por estar alejado de su familia. No sabemos si era casado, no sabemos si tenía hijos, pero estaba lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de todo servicio religioso que se realizaba en la ciudad. Es decir, que este hombre no podía ir a las sinagogas cada día de reposo para escuchar la palabra de Dios. Estaba lejos de todo, en soledad. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo sin que alguien le tocase? Pero de repente Jesús extiende su mano y le toca. ¿Se imagina la sensación del leproso que estaba con la cara en la tierra y de repente siente una mano tocándole? Hermanos, la misericordia de Dios, la misericordia de Cristo, va más allá de lo que nosotros podemos entender. Alguno dirá, ¿pero qué tiene de gran cosa esto, hermano? Jesús pudo haber sanado a este leproso con simplemente decirlo. De hecho, muchos de sus milagros Jesús los realiza así, ¿verdad? El siervo de un centurión que va a rogarle por la sanidad de su siervo que estaba por morir, y Jesús a la distancia lo sana. Jesús resucitó muertos solo con su palabra. Cuando estaba fuera de la tumba de Lázaro, Él no ordenó quitar la piedra al primero para luego entrar, tocar al muerto y que se levante, no. Desde afuera, con piedra cerrada, o desde afuera, clamó y dijo: Lázaro, ven fuera. Solo con su palabra. Ahora, ¿por qué razón no lo hizo así aquí?
que Cristo, como el Verbo encarnado, como el Dios encarnado, quiso hacerlo así. Lo voy a tocar. A este hombre que estuvo en soledad, quién sabe cuánto tiempo, claro que Jesús lo sabía, y él dijo, quiero tocarlo. Y lo tocó. Hermanos, los detalles que Dios hace en nuestra vida hacen la gran diferencia. Así como este detalle de tocarlo simplemente, ¿se imaginan cómo rebotó su corazón de este leproso en ese momento? Oh, hermanos, ¿cuántas veces nosotros dejamos pasar los detalles del toque de Dios en nuestras vidas? Porque estamos tan acostumbrados a esas cosas que a veces dejamos o se nos olvida que esos detalles son parte de la misericordia de Dios también. Detalles, ¿no?, simples. A veces nosotros estamos un poco renegando contra nuestros hijos cuando nos hacen renegar, ¿no? Los que somos papás renegamos contra nuestro hijo y decimos, ay, 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 ¿por qué?, ¿no? Pero ¿cuántas veces el Señor nos enseña que nosotros somos así? Que nosotros a veces somos como aquel niño que no obedece, como aquel niño que le cuesta sujetarse a sus padres. Y ahí valoramos cómo es Dios con nosotros como Padre. Y Dios, a través de detalles, va mostrando su misericordia en nosotros al enseñarnos. A veces nos quejamos de la situación en la que estamos en la casa, ya sea con lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, yo no tengo un palacio como me gustaría tener, pero Dios te da un techo. Tienes un techo sobre tu cabeza. Es un detalle que a veces lo dejamos pasar. Hermanos, nos detengamos siempre a ver los detalles de Dios y agradezcamos por ellos. Agradezcamos por ellos. Vamos a ver otro aspecto del carácter de Cristo, la soberanía de Cristo. Estábamos viendo su misericordia, ahora la soberanía. ¿Qué le dijo Jesús luego de tocarle? Le dijo, quiero, sé limpio. La pregunta del leproso, esa pregunta reverencial ante Jesús fue, si quieres limpiarme, si puedes hacerlo, ¿no? Entonces Jesús está respondiendo a esa pregunta. Sí quiero. Sí quiero. Cristo es el Señor, hermanos. Y el leproso lo reconoce antes de hacer su petición. Señor. Cristo es el que gobierna, el dueño. Él no hace algo solo o simplemente porque tú se lo pides. Y esto es profundo. Él no va a hacer algo simplemente porque tú se lo pides, sino porque Él quiere hacerlo. Ahora, con esto no estoy diciendo que no pidas, con esto no estoy diciendo que no ores, que no pongas ante Dios tus necesidades, porque la Escritura nos dice que lo debemos hacer. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces la Escritura sí nos manda a orar, sí nos manda a poner nuestras aflicciones, nuestras necesidades delante de Dios en oración. Sí nos manda a rogar, a pedir ante Él. Pero lo que no tenemos que sacar de nuestra cabeza es que la respuesta de Dios depende de Él. Depende de Él, enteramente de lo que Él quiera. ¿Qué es lo que estaba haciendo el leproso? Estaba pidiendo, pero encomendándose a si Jesús quería. Si Jesús quería. Primera Juan, capítulo 5, versículo 14, hablando de cómo es que empieza a haber esa unión entre mi petición y la voluntad de Dios. Bueno, Primera Juan 5, 14, el apóstol Juan escribe diciendo, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, nuestras peticiones
Cuando son peticiones que el Señor nos responde es porque se han alineado a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Es decir, que cuando no es la voluntad de Dios la petición que tú le estás haciendo, el Señor no te lo va a responder. No al menos como tú quieres. Vemos la experiencia del gran apóstol Pablo con el aguijón de la carne en 2 Corintios capítulo 12. Como este gran apóstol de Jesucristo, que cualquiera podría decir, pero si es un apóstol, de alguna manera debe tener cierto derecho, como decimos aquí en Bolivia, ¿no? Una muñeca con Dios para que le quite su aguijón en la carne. No sabemos qué era, pero era algo que le causaba tanto dolor que insistentemente Pablo pidió que Dios le quite eso. Pero ¿cuál fue la voluntad de Dios? No te lo voy a quitar, Pablo. Vas a seguir con tu aguijón en la carne. Y ¿saben qué, hermanos? Probablemente él continuó con eso hasta el día de su ejecución, hasta que él murió. Dios no le quitó el aguijón en su carne, aunque Pablo se lo pidió. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Dios tenía otro propósito. Dios no quiso. Y de repente viene un leproso que con un solo ruego recibe la respuesta positiva a su petición. Y escucha la voluntad del soberano diciendo, sí quiero. Hermanos, a veces Dios te va a responder como a Pablo. No, Pablo, lo siento. Mi voluntad es otra. Vas a seguir con tu aguijón. Pero ¿saben qué? Tenemos que nosotros tener el mismo corazón de Pablo al recibir la negativa de Dios a nuestra petición para poder apreciar lo que tenemos más allá de esta tierra. El Señor le enseñó al apóstol Pablo que a pesar de su aguijón en la carne tenía que regocijarse en que estaba en la gracia de Dios, de que ya era hijo de Dios por la fe en Jesucristo, de que Dios, a pesar de que Pablo estaba con su aguijón en la carne, el Señor le permitía aún servirle. ¿Y se dan cuenta cuánto hizo Pablo con su aguijón en la carne para el servicio a Dios? Oh, hermanos, bástate la gracia de Dios, si es que la respuesta de Dios para ti, para tu petición, hasta ahora es un no. Bástate la gracia de Dios, porque Dios es soberano. Y Cristo lo mostró aquí ante el leproso. Él respondió, sí quiero, cuando pudo haber dicho que no, pero era su voluntad. Sí quiso limpiarlo. Y así pasamos al poder de Cristo, que es el siguiente aspecto de la persona de Jesús. El poder de Cristo. Anteriormente teníamos a un hombre lleno de lepra, con una enfermedad avanzada que se acercó a Jesús. Y de repente, de un momento a otro, tenemos a un hombre completamente sano. Un hombre que por la voluntad soberana de Cristo, la lepra no dejó ni una sola mancha en su cuerpo. ¿Qué dice el texto? Dice, y al instante la lepra se fue de él. Al instante la lepra se fue de él. Cuando Jesús puso su mano en el leproso, cuando le dijo, sí, quiero, sé limpio, al instante la lepra se fue de él. Hermanos, el poder de Cristo es inmedible, ¿no? No podemos saber cuál es la magnitud del tamaño del poder de Cristo, el Dios encarnado. De tal manera que cuando Él hace un milagro, lo hace así, ¿no? Él mostraba siempre que sus milagros iban a mostrar su poder. ¿Quién era Él? No hay límites para mostrar hasta dónde llega el poder de Cristo. De tal manera que la Escritura también dice en Lucas 1:37 que no hay imposibles para Dios. Y con esto quiero animarte a que tú ruegues al Señor por lo que tal vez estás pasando, ¿no? Muchos rogamos al Señor como el apóstol Pablo, como este mismo leproso, por temas de salud. Pero hermanos, podemos rogar por todo lo que nos aflige, por todo lo que nos aflige. Algunos tal vez están rogando por la salvación de nuestro cónyuge, ¿no? Esposo, esposa. El Señor
puede hacerlo porque Él tiene todo el poder. Y la palabra de Dios dice que Él obra en nuestros corazones. William Hendrickson, que es un teólogo erudito de las Escrituras, dice lo siguiente: las curaciones producidas por Jesús eran completas e instantáneas. La suegra de Pedro, por ejemplo, no tenía que esperar hasta el día siguiente para ser curada de su fiebre. De la misma manera, el paralítico, que vamos a estudiar el siguiente domingo, no tuvo que esperar mucho tiempo para comenzar a caminar, sino que caminó en el instante que Jesús le dijo, y se levantó y se llevó su cama. De la misma manera, un enfermo de la mano que la tenía seca fue restaurada en ese mismo instante. El poder de Cristo, hermanos, mostraba algo de efectividad en lo que hacía. Ninguno de estos, y hubieron muchos otros milagros, pero ninguno de estos tuvo que ir, por ejemplo, a terapia para fortalecer o robustecer el milagro que Jesús había hecho, ¿verdad? Ok, sano a un cojo, o sano a un paralítico, ¿no? Pero quedó medio cojo, pero como era mejor que estar sentado todo el tiempo, entonces lo vio como algo bueno, ¿no? No, Jesús lo sanó completamente, ¿no? De la misma manera, cuando sanaba a un ciego, no es que el ciego quedaba tuerto o quedaba viendo medio borroso, ¿no? Necesitado de anteojos. Ok, te sané, pero tienes que comprarte esta medida de anteojos, ¿no? No, Jesús lo sanaba al instante y de una forma total, completa. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto, hermanos? Más que todo porque se ha levantado ya hace algún tiempo un movimiento de sanidad dentro del evangelicalismo, más que todo en Latinoamérica, en donde se ensalza el tema de la sanidad al punto en donde muchas veces se predica solo de sanidad, solo de prosperidad, pero nada del Evangelio de Cristo, nada del pecado del pecador y de la necesidad que tenemos de acudir a Jesús. Entonces nosotros podemos apreciar que en muchos de esos lugares que se ensalza el tema de las sanidades, muchas de esas sanidades que se realizan son de una procedencia dudosa, ¿no? Hay muchos testimonios de personas que han sido sanadas en esos lugares y que han sido de repente delante de las cámaras levantadas de su silla de ruedas, que al otro día tristemente han vuelto a ser postradas en su silla. Por eso les decía que Jesús las sanaba completamente, ¿no? No es que al otro día ya estaba el que salió levantado de su lecho y se lo llevó caminando, al otro día estaba en su lecho otra vez. No, hermanos, Jesús no hacía un show de sanidad. Jesús estaba haciendo señales de su identidad. Yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy aquel que vino a dar su vida por los pecadores que creen en mí. Jesús no era un milagrero. Ahora, tristemente, tenemos que nosotros predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo buscar la forma de predicar la verdad en estos asuntos, en las cuales muchos están siendo engañados. El poder de Cristo, hermanos, sobrepasa el poder de cualquier otro que solamente usa el engaño, la mentira para arrastrar tras sí a los ingenuos. Otro aspecto que podemos apreciar acá es que Jesús no cobró por el milagro. No le dijo, ok, le tocó, le dijo, sé limpio, muy bien, ahora ve, deja tu diezmo allá, por favor, o, pero Señor, yo no tengo efectivo, no tengo dinero. Bueno, muy bien, entonces, ¿sabes qué? Puedes traerme los papeles de tu casa, después arreglamos. No, hermano, Jesús no hizo eso. Nuestro Señor Jesucristo mostró que los milagros que Él hacía, los hacía por gracia, ¿no? No había un pago de remuneración. Cuán diferente a lo que se ve en los milagreros del día de hoy, ¿no? De alguna manera queda tal vez la advertencia.
que el apóstol Pablo les hizo a los ancianos de Éfeso: saldrán lobos rapaces de en medio de vosotros, que buscarán hacer mercadería de vosotros. Y hoy estamos viendo más que nunca el levantamiento de estos lobos, que lo único que le interesan de las ovejas es su lana. Si has visitado en algún momento un lugar así, es recomendable tal vez considerar si es que vas a volver. Si escuchas en YouTube a ese milagrero que empieza a enseñarte y decirte sobre esto, sobre aquello, ¿no? De que la sanidad, la prosperidad, tal vez tienes que considerar seriamente si es que tienes que seguir escuchando o visitando ese canal de YouTube. Este hombre fue sanado completamente de la lepra. ¿Y qué le dijo Jesús luego de sanarle? ¿Dame tu diezmo? No. Versículo 14. Y le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Punto número 3. Jesús vino a obedecer al Padre. Algo que resalta en el ministerio terrenal de Jesús es su obediencia al Padre. Su obediencia al Padre. Jesús no iba a venir a abrogar la ley, sino a cumplirla, a vivirla perfectamente para aquellos que no íbamos a poder cumplirla. Nosotros los gentiles no íbamos a estar expuestos a esos rituales de la ley, pero Jesús los cumplió. Para que nosotros, unidos a Él por la fe, ahora podamos estar en el nuevo pacto, en donde ya no es necesario cumplir esos requisitos rituales de la ley del antiguo pacto, sino que ahora nosotros tengamos que vivir la vida de Jesús en nosotros. La vida de Jesús en nosotros, una vida de santidad, una vida de obediencia al Padre. Pero acá nosotros vamos a apreciar dos mandatos que le hace Jesús a este ex leproso, ¿no? Ya no es el leproso, ya le sanó de la lepra, ya no quedó ninguna manchita en su cuerpo, entonces le hace dos mandatos. Número 1, un mandato negativo, y número 2, un mandato positivo. El mandato negativo es cuando Jesús le manda no decirle a nadie. ¿Se dan cuenta? Dice, y le mandó que no lo dijese a nadie. No se sabe a exactitud por qué Jesús le mandó esto al leproso, al ex leproso. No sabemos. Probablemente para evitar una crisis ministerial. Ustedes ubican, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía cuando la gente se enteraba que estaba Jesús? Se amontonaba, ¿no? La multitud venía y no lo dejaban ni caminar. Esa fue la razón por la que apenas estaba yendo a sanar a la hija de Jairo, ¿no? Dice que la gente lo oprimía. Entonces probablemente Jesús quería evitar eso. Quizás está la otra razón. Probablemente Jesús quería evitar que lo vean como un simple milagrero, que tristemente había muchos que lo veían así, ¿no? Que iban a Jesús en busca del milagro, en busca del pan, en busca de los peces. Pero cuando Jesús pedía consagración y decía, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ahí ya no me interesaba seguir a Jesús. Y dice la Escritura en Juan capítulo 6 que muchos se daban la vuelta y se iban. ¿Se dan cuenta por qué Jesús no quería que lo vean como un milagrero? Ahí tenemos tal vez algunas posibilidades del por qué Jesús le dijo a este hombre, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Cristo no quería ese tipo de propaganda, ¿no? Eso muestra también mucho de Jesús y mostraba su misericordia en este hombre. Podemos, si queremos ilustrarlo en nuestro tiempo de los selfies y del Facebook, probablemente Jesús hubiera apagado el celular, hubiera hecho el milagro sin publicarlo, ¿no? Solo para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Muy bien, ahí tenemos el mandato en tono negativo. Jesús le dijo, no le digas a nadie. Pero también hay un mandato positivo. Jesús le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos.
El ex leproso, este hombre que ya está limpio de su enfermedad, ahora debía ir donde un sacerdote para ser examinado por el sacerdote como mandaba la ley en Levítico capítulo 14, y luego de pasar esa examinación y ser considerado sano, tenía que ofrecer un sacrificio, ¿no? Que consistía en ofrecer 2 avecillas, 2 pequeñas aves. Una debía ser matada y la otra tenía que ser liberada. Entonces ahí tenemos este aspecto de la ley con los leprosos. Pero vamos a centrarnos en que Cristo estaba injertando o integrando a este hombre a la sociedad, pero también a una vida religiosa, a una comunión con Dios. Recuerden que este hombre no solamente ha sido separado de su familia, de sus amigos, de su trabajo, sino también de los cultos religiosos en la sinagoga, donde se escuchaba la palabra de Dios con el pueblo. Ahora resulta que Jesús no solamente lo está devolviendo a su familia, lo está devolviendo a su trabajo, a sus amigos, sino que su orden explícita es: ve donde el sacerdote. Vas a cumplir la ley de Dios y desde ahora vas a empezar a hacer lo correcto delante de Dios. Jesús no solo lo integra a la sociedad, sino que busca para él una comunión espiritual desde ese momento. Esto también, hermanos, ayuda al testimonio que Jesús estaba interesado por mostrar. Muchos enemigos de Jesús querían desacreditar a Cristo. Querían hacer pensar que Jesús era un hombre que no cumplía la ley y que enseñaba a otros a no cumplirla. Recuerdan que muchos le criticaban: ¿por qué sanas en el día de reposo? ¿O por qué tus discípulos sacan espigas en el día de reposo? Bueno, Jesús está enseñando acá de que Él no vino a incumplir la ley. Y en todo momento Jesús les enseña a los judíos de que ellos malinterpretan la ley y la llevan a un extremo cuando el corazón de la ley no es como el hombre en ese tiempo la estaba viviendo. Jesús cumplía la ley y la cumplía a la perfección. Por eso es que ahora mismo Él muestra esto: bueno, te he sanado. ¿Sabes qué dice la ley? Que tienes que ir donde el sacerdote. Y vas a ir, y cuando Él te reconozca sano, vas a ofrecer tus sacrificios, como lo dice Dios en Levítico. Oh, hermano, Jesús vino a cumplir la ley perfectamente. Y así fue como llegó a la cruz, siendo el hombre perfecto, el hombre obediente a su Padre. Y así pasamos a nuestro último punto, punto número 4, la importancia de la comunión con su Padre. La importancia de la comunión con su Padre. Dice versículos 15 y 16: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En primer lugar, vamos a ver el ajetreo del ministerio de Jesús. Jesús estaba muy lleno en su ministerio, hacía muchas cosas. No estamos muy seguros si Lucas quiere decirnos que el ex leproso no hizo caso al mandato negativo de Jesús. No le digas a nadie, ¿recuerdan? Probablemente Lucas quiere expresar eso, que el leproso salió y lo dijo a todo mundo. Y ahora todo mundo vino donde Jesús, y Jesús estaba lleno de cosas para hacer, predicando como también sanando. En fin, Lucas nos muestra que Jesús estaba ocupado, que tenía una agenda llena. Por eso habla de una fama, ¿no? Era conocido en todo lugar, de tal manera que si él salía, no podía salir sin estar tranquilo, ¿no? ¿Usted se imagina algún famoso de hoy en día saliendo a la tienda de la esquina en su casa? Imposible que llegue tranquilo al otro lugar, ¿no? Sin que alguien lo reconozca y que se le junte la gente, ¿no? Ahora, Jesús había llegado a ese punto de reconocimiento de cualquiera, ¿no? De cualquiera. Entonces estaba lleno de cosas para hacer. Aquí viene la aplicación con lo que vamos a entrar a nuestras conclusiones, ¿no? Casi siempre, hermanos, nosotros ponemos nuestras ocupaciones como fundamento de nuestra falta de comunión
con Dios. Pero Jesucristo, hermanos, siendo tan ocupado, estando tan lleno, con una agenda tan ajetreada, Jesús apartaba intencionalmente un tiempo para estar en comunión con su Padre. Dice la Escritura que Él se apartaba a lugares desiertos, vacíos, y oraba. En 24 horas que tiene el día, hermanos, ¿cuánto le dedicamos nosotros al Señor? ¿Cuánto hemos decidido apartarle a nuestro Dios? Ya sea para orar, para leer su palabra. Tristemente, muchas veces nuestra oración en el día es solo la oración de agradecimiento por la comida, ¿no? Que le aseguro que no es una oración que dura más de un minuto. Un minuto, ¿no? Señor, gracias por la comida, te pido que me sigas proveyendo, etc. Mire, lo acabo de decir en menos de 5 segundos, ¿no? Así que un minuto le aseguro que es exagerar para ese tipo de oración. Después, para la lectura de la palabra, ¿no? A veces lo hacemos tal vez antes de salir al trabajo y estamos tan apurados que lo hacemos en 5 minutos, si nos acordamos, ¿no? ¿Se dan cuenta cuántos minutos acabo de contar que le dedicamos al Señor en 24 horas? 6. 6 minutos, exagerando. Hermanos, no estamos siendo intencionales ni serios con el apartar tiempo a Dios. Y sabemos quién es Él. Él es el Señor, Él es el dueño del universo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Sigamos sus pisadas que nos dejó para que andemos en ellas, dice el apóstol Pedro en su primera carta. Y si Él, siendo Dios, el Hijo eterno, apartaba un tiempo, nosotros que tenemos mucha más necesidad de guía y dirección de nuestro Señor, debemos hacerlo con más razón. Otro aspecto para meditar es que Jesús es más que un sanador. Él es el Salvador prometido por Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado para perdón de pecados de todo aquel que cree en Él. Jesús es más que un sanador, es el Salvador. Pero hermanos, Jesús también es más que Salvador. Él es el Señor. Él es el león victorioso que se levantó de la tumba al tercer día para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Él es Salvador, Él es Señor. Él debe gobernar tu vida. Cuando vas a tomar una decisión, acudes a Él en primer lugar. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Seis minutos, ¿no? En 24 horas. Pareciera que a veces confundimos los roles y que creemos que los reyes somos nosotros y que Dios tiene que acomodarse a nuestro tiempo. Arrepintámonos, hermanos, si nos hemos dado cuenta que hemos caído en ese pecado. Pidamos perdón al Señor. Que la palabra de Dios dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pídele perdón al Señor y pídele que te ayude y que cambie esa actitud en tu vida. Porque Él lo va a hacer, Él está gustoso de hacerlo. Recuerda que Dios va a responder las oraciones cuando están alineadas a su voluntad, y esta es la voluntad de Dios. Que le sirvas, que le conozcas, que te acerques a Él. Porque está expresado tan claro en la Escritura y Él va a responder tu oración. Pedid sabiduría, dice Santiago, y Él te dará sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas sabio. Los proverbios están llenos de la intención de Dios de que seas sabio. Pídele sabiduría, pídele que te cambie, pídele que te acerques más a Él. Y Él lo va a hacer. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que este momento de meditar la palabra de Dios en este milagro, para poder ver a aquel que hizo el milagro, haya tocado nuestros corazones. Oremos.